Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a El Bisturí, diseccionando las derechas, un espacio para hablar de los enemigos de clase, identificar sus principales líneas ideológicas y desde ahí también conversar para construir la resistencia. Una vez más me acompaña desde allá del gran continente sudamericano, Javier Rulo, ¿cómo estáis? Bien, Aaron, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo bien, ya sufriendo las inclemencias del verano, hay una ola de calor brígida y aquí sufriéndola, po. Por eso ando pelito mojado y toda la weá. Bueno, aquí por el sur estamos entrando a los fríos. Sí, me imagino. Oye, pero mira la conexión de matinal que voy a hacer, pese al Hágale. frío, hoy está caliente igual el continente, pues. Se han visto como grandes movilizaciones sociales en Bolivia, una movilización principalmente convocada a través de la central de trabajadores, la central obrera, Mm. que comenzó el 1 de mayo y que ya lleva bastante en curso. Hasta el momento, como cifras oficiales, se habla de al menos 7 personas asesinadas por las fuerzas policiales, por la represión a cargo del gobierno de Rodrigo Paz y también más de una veintena de heridos, centenares de detenidos. Podemos ver cómo en Bolivia se empezó a calentar la cosa, ganó la derecha, volvió al poder después de más de 20 años de hegemonía del movimiento al socialismo y empezó rápidamente a aplicar las medidas de esta derecha cipaya latinoamericana en relación a la entrega de recursos naturales a Estados Unidos, seguir los mandatos del FMI, la reducción de los beneficios sociales, los subsidios. Y bueno, Bolivia que es pueblo, también pueblo de lucha, pueblo que está acostumbrado también a hacer tambalear a sus instituciones, ya salió a la calle y están exigiendo derechamente la renuncia del presidente por vendepatria. Sí, bueno, que calza que tiene un apellido que no le va muy bien, ¿no? Claro. El menos pacífico. Y lo otro, bueno, recordar también que el 2019 en Bolivia hubo un golpe de Estado y que no salió como las clases dominantes esperaban y que esto forma parte también de esa preparación, ¿no? Que, bueno, como ha quedado expuesto en varios reportajes periodísticos, Elon Musk, entre otros más de los grandes poderes internacionales, está implicado en el financiamiento de ese golpe de Estado que ya entraba a una de nuestras temáticas principales, que en aquel momento la presidenta Íñiguez entraba con la Biblia al Palacio de Gobierno, ¿no? Y decía, bueno, Sí, po. aquí se va la huipala y llegamos nuevamente nosotros, nosotras, las cristianas católicas, con la Biblia en mano, a retomar el poder. Y ahí muy bien creo yo que puede calzar con esto de cómo esta movimentación popular de la COP, principalmente en Bolivia, viene también a, yo no diría hacer una lucha teológica, pero sí tiene parte de eso, ¿no? O sea, es otro tipo de perspectiva de mundo. Entonces creo que Sí, puede po. ser interesante también ligarlo por ahí. Sí, igual, así como también haciendo el juego, se está también planteando esta idea de el comunismo, el progresismo, la izquierda, las políticas más transformadoras como el mal, como Satán, como también lo conversábamos hace un tiempo a propósito de esas declaraciones de Javier Milei en la Universidad Hebrea. Y en ese mismo sentido, esta semana salió Marco Rubio hablando de que ser comunista es malo, pero ser un comunista inoperante es aún peor y que es culpa del comunismo el tema del bloqueo, los apagones y la hambruna que se está desarrollando con fuerza en Cuba, que sigue bajo un fuerte asedio, quizás de los asedios más radicales que se han aplicado en las últimas décadas. Ya los 90 fueron complejos para Cuba, pero lo que se está viviendo, al menos desde hace un año, con el recrudecimiento de las sanciones, está generando fuertes perjuicios en la población. Se sigue apretando el cuello, se mantiene el bloqueo marítimo, petrolero. Cuba actualmente está viviendo, en términos de promedio, en La Habana, 17 horas de apagones, lo que evidentemente complica la vida.
y pese a las diferentes como reformas en términos de apertura económica que está desarrollando el gobierno, se mantiene esto de manera intacta, po. Siguen las amenazas sobre Cuba y también la amenaza de injerencia directa de los Estados Unidos en nuestra América. Sí, bueno, recordar también otra fecha relevante que este es el año del centenario de Fidel, ¿no? Y hay conmemoraciones y celebraciones en Cuba, a pesar de todo este bloqueo y asedio permanente. Y bueno, también pensar en que Trump aprovecha esta reorganización geopolítica que está viviendo tanto en la Asia Occidental, en la guerra contra Rusia, en la guerra económica contra China, en el África que fueron expulsados todos los poderes occidentales o gran parte, no, todo es una exageración, pero una parte importante de los poderes occidentales. Bueno, eso tiene repercusiones directas principalmente en Francia, en Alemania, etcétera. Y la invasión que hicieron en Venezuela, ¿no? Desde la Sí. captura a Celia y Maduro. Entonces, pensar también cómo esta nueva organización del poder en Venezuela, que también está complicado, por decirlo de términos simples, ¿no? Cómo Delcy está abriendo mano al poder estadounidense de manera directa, especialmente a partir del petróleo, y las elecciones en los otros países, entre comillas, menores, que estamos más al sur, que en Perú, por ejemplo, están yendo al segundo turno, Keiko Fujimori nuevamente, y Sánchez por las izquierdas progresistas. Y aquí el otro nombre que señalaste de Abelardo en Ecuador, contra también Cepeda como la fuerza, perdón, Colombia, como la Colombia, sí. fuerza potente de continuidad de Petro, ¿no? Y ahí como estas dos alas de las elecciones en el Pacífico todavía pueden marcar de las últimas, entre comillas, bastiones, no necesariamente eh, fascistizantes o tan neoliberales como ya están Chile, Argentina y la propia Bolivia con este tal Rodrigo Nopas, ¿no? Y en ese sentido, creo yo relevante recordar eso, que estamos en un periodo también electoral, además, obviamente, de la guerra económica y militar, pero estas 2, 3 semanas que vienen van a ser muy intensas, especialmente en Perú y Colombia, ¿no? Sí, sí, y esto se vincula fuertemente con la idea de la Gran Norteamérica de la que estuvimos conversando y esta idea del área de influencia mínima que debe tener Estados Unidos según ellos mismos, que es básicamente toda nuestra América. Y en ese sentido, invitar también a la gente a seguir programas que también han hablado sobre, por ejemplo, el Honduras Gate y cómo a través de los medios de comunicación la derecha ha ido instalando las figuras afines, cómo Estados Unidos está haciendo un intervencionismo directo, una injerencia directa en las distintas elecciones y cómo, por ejemplo, Colombia la tiene atravesadísima. Bueno, Petro Claro. también ha sido internacionalmente una de las figuras más destacadas en relación a la denuncia del genocidio de Israel sobre Palestina y también de la complicidad de los Estados Unidos. Y desde ahí se desarrollaron hace poquitos días las elecciones en Colombia en medio de acusaciones de injerencia norteamericana. eh, Pese a estos anuncios de injerencia, a este dinero que el Honduras Gate da cuenta que entrega directamente el Departamento de Estado a, a sus candidatos afines, la izquierda logró un número histórico de votos, sacó el primer lugar, de acuerdo al último conteo entregado por el colegio electoral, pese a que la noticia del día domingo por la noche era que había ganado la derecha. Sí, Noticia que por otra parte difundió una empresa norteamericana vinculada también a fraudes electorales y a Donald Trump. Bueno, pero pese a eso, de los primeros partes como oficiales, más de 9 millones de personas votaron por Iván Cepeda y se definió definitivamente cuál es el nuevo cariz o el nuevo representante, la nueva figura
que va a representar al conglomerado de las derechas, y eso está súper interesante porque en Colombia había más de 12 candidatos, pero podemos ver que la izquierda intentó una unificación que finalmente se generó a través, atrás, digamos, tras la figura de Iván Cepeda, pero en la derecha habían dos grandes almas: la derecha más tradicional, vinculada a Álvaro Uribe, representada por la candidata Paloma Valencia, y un antimillennial, o sea, un millennial antiimpuesto, porque antimillennial no es, un millennial antiimpuesto que hacía campaña por TikTok con influencers, que promete como principal política pública la construcción de 10 megacárceles, rebajar el 40% del gasto del Estado, que es Abelardo de la Espriella. Finalmente, este último candidato, norteamericano de nacionalidad, norteamericano colombiano, con su residencia en Miami, fue quien pasó segunda vuelta. Y esto da cuenta de algo que ya veníamos hablando, que son estas tensiones que están teniendo las derechas latinoamericanas. Tendemos a pensar que la derecha es más bien un bloque así unificado, monolítico, pero pareciera que en este momento de auge están empezando también a aparecer estas disputas dentro de su mismo campo de batalla. ¿Cómo veis tú eso desde también estas lecturas de la teología política y de lo que venimos hablando en capítulos anteriores? Bueno, lo primero sería tratar de recalcar esta aparición siempre, no, no siempre, pero en esta última ola de la derechización de la región, de estas derechas, entre comillas, muy bien entre comillas, de outsiders, ¿no? Mm. Como bien ligadas a los Estados Unidos, ¿no? O sea, el hecho que venga Claro. de Miami el candidato, Sí, po, weón. Sí, 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 y sí. Son dale, dale. outsiders, digamos, del panorama político institucional como bipartidista, pero tan súper dentro y son defensores acérrimos de lo más crudo del sistema. Y claro, podemos pensar también en la figura de outsider como una cosa de que, claro, son extranjeros finalmente, ¿no? Que están tratando de, de- de Es tan gobernar, outsider, weón, que... que no tienen ni la nacionalidad prácticamente. Bueno, y ahí es una figura interesante porque, claro, se compone esta cosa teológico-política de alguien o de algo que viene de afuera, ¿no? Y por lo tanto, esta salvación divina que vendría siempre, eh, volviendo a los términos medios teológico-políticos que hemos venido conversando, a cierta sumisión, ¿no? El pueblo requiere un representante como ajeno a esto que es corrupto, sucio, no sé qué, y esa figura, en este caso Abelardo, vendría siendo el representante directo, por decirlo así, en términos bien entre comillas, usando estos marcos teóricos, de Dios, ¿no? Y entonces, claro, Sí, po. viene esta salvación divina del más allá que queda en general en los Estados Unidos, y, y ese más allá, que siempre es cercano a Marco Rubio, ese tipo de personas, manda este apóstol, ¿no? Que vendría siendo Mm. Abelardo, con una política bastante semejante a lo que va a ser Bukele o el propio Parisi que tú nombraste en algún minuto, conversando antes del programa, y esta figura también de un millennial que hace la campaña principalmente por redes sociales y online, ¿no? Entonces, claro, Sí, se po. configura un campo que realmente parece ficticio, ¿no? Y no porque sea online, sino porque realmente el tipo viene de afuera. Entonces, claro, es un outsider que llega al país a ser candidato prácticamente. Sí, Y po. en ese sentido, es distinto a Paloma Valencia, y aquí entro directo en la pregunta, ¿por qué? Porque esta derecha mainstream, lo mismo que ocurrió en Chile a través de Johannes Kaiser, por ejemplo, o el mismo Sí. Franco Parisi, contra lo que venía haciendo Evelyn Matei, que bueno, tiene la cosa también masculinista o de la machófera respecto a la crítica a lo que autodenominan ideología de género, ¿no? Pero Paloma Valencia, en este caso, en una de sus últimas entrevistas, decía que Abelardo
el candidato de esta, entre comillas, nueva derecha millennial, y Cepeda, Iván, eran prácticamente lo mismo, y que para ella en realidad no había alternativa, era ella o nadie, lo que obviamente, como sabemos, no le funcionó muy bien. Y, y ahí yo quiero traer a colación un video de mi gran amigo Agustín Laje que decía, bueno, esta entrevista y se la vamos a cobrar porque mi candidato Abelardo, y ahí ya tienen la conexión directa prácticamente con el Mossad israelense, ¿no? De cómo el gran ideólogo de esta, entre comillas, nueva derecha, que Laje, viene a atacar a la derecha mainstream, que representada por Paloma, en defensa de Abelardo como el único referente real de las derechas. ¿Por qué? Porque él termina diciendo, y aquí termina un poco la pregunta, bueno, cuando Petro es pro aborto o Cepeda en defecto, Abelardo es pro familia y salía la familia de Abelardo con los niños rubios, no sé qué. Después, cuando Petro es pro indígena, Abelardo es patriota. No, mentira, cuando Petro es globalista, Abelardo es patriota. Cuando Petro es comunista y salía, bueno, obviamente las imágenes de la campaña del terror anticomunista desde los años 30 en adelante, Sí. Abelardo es pro mercado. Después, cuando Petro no, es ateo y materialista, Abelardo, y ahí viene el punto, es católico, católico, apostólico, romano. Entonces, claro, termina siendo una conexión perfecta entre esta figura múltiple de este líder millennial, TikTok y todo lo demás, con esa incorrección política, ¿no? Que vendría siendo esta Sí. defensa de los viejos valores de, no sé, del siglo XIII occidental. Sí, el otro día yo estaba viendo un programa, bueno, me rayé un poco con él porque Abelardo también, bueno, se autodenomina el tigre. A Milei supuestamente le dicen el león por la chasca y este se autodenominó el tigre. En cada una de las distintas notas, reportajes o programas que vi, siempre hablan de que él se autodenomina. Cuando alguien ya se autodenomina y no lo nombran desde ya, me parece un poco patético y un poco una construcción bastante ficticia. Es finalmente un mayamero con nacionalidad en Estados Unidos que tiene una marca de ropa, que de la Espriela Deluxe, marcas de perfume, y ahora ya así como el típico discurso facho, como Mm. ahora ya no tengo nada más que hacer, me voy a dedicar a ser presidente, para echar para adelante, para arriba mi país. Entonces, un poco en esa tónica aparece esta figura, pero que se nota mucho que tiene mucho desplante parecido a Nayib Bukele. Como en el capítulo anterior hablábamos de Bukele como esta representación del Mesías de la reacción, un tipo que aparece bajo esta figura del outsider, aun cuando él sí tenía vinculación con el Frente Farabundo Martí en su inicio en la política, digamos un partido de centro izquierda o de izquierda, pero él lo desconoce, es un outsider, finalmente un millennial que llega ahí al poder, que simplifica el lenguaje, que al mismo tiempo magnifica una teatralización de la seguridad. Abelardo hace lo mismo, copiando esa idea patética de Kast de dar los discursos bajo como una mampara de vidrio porque supuestamente van a disparar. Es cierto que en Colombia ya murió un candidato, pero ¿para qué andamos con weas si los pagan ellos mismos? Y por otra parte, también teatralizando también esta idea de mano dura contra la delincuencia con esta construcción de 10 megacárceles. Y ahí como que yo estuve viendo bastante sobre él y esta construcción es súper fuerte y tiene mucho que ver con los intereses norteamericanos en la región, porque finalmente, no sé, había un tuit de Abelardo de la Espriella hace 10 5 años diciendo que todos los católicos eran unos imbéciles, que él no soportaría tener una conversación con un católico, y ahora es defensor de la religión, los valores tradicionales, la familia, heteronormada, ¿cachai? Y al final es un poco lo mismo que sentía yo cuando veía en la franja electoral a Parisi, weón. Que de repente apareció con la hermana, ¿cachai? Así como la hermana de Milei era importante, el weón se inventó, sacó una hermana así. Siento que siempre anduvo con el hermano, ahora la hermana, ¿cachai? Con esta idea de Franco Parisi de los buques, cárceles,
Y también podemos ver que esta figura como buquelizante o media, eso, seguidora de Bukele, está permeando mucho en la derecha y está configurando al parecer como un grupo, ¿no? Como las fronteras son bastante difusas, pero un grupo que en el fondo lo que defiende es la seguridad ante todo, la seguridad al costo que sea, y este tipo de figuras como el antidelincuencia, el que viene a salvar todo y que al mismo tiempo es Lolain, se junta con este streamer, que al mismo tiempo usa el gorro para atrás, ¿cachai? Como que está permeando muchísimo. eh, Dentro de nuestra, como dentro de la cultura política latinoamericana, como que esta mezcolanza entre la religión popular y al mismo tiempo la instalación de estas iglesias pentecostales y sumamente funcionales al neoliberalismo está generando este monstruo que es un populista mesiánico de derecha. No sé cómo tú estás viendo también este fenómeno que se está irradiando, porque es un poco Milei, pero también es mucho de Bukele, como que tiene hasta la barbita de Bukele, weón. Sí, yo quería recordar una frase magistral que se mandó el ex candidato chileno, el profesor Arte, cuando le decía a Parisi, bueno, ¿qué dirían si yo digo que usted es un agente encubierto de la CIA? Y Sí, claro, weón, hay que lo pensé. hay Cuando algo, lo veía lo pensaba. hay algo en el campo epistémico que da para entender de que este tipo de candidatos son eso, ¿no? Mm, Más allá de que o no podamos entrar a los documentos y que probablemente de aquí a 40 años sepamos que la CIA financió a toda esta gente. Eh, sí da para comprender si es enviado desde los Estados Unidos a candidatearse por un país, que en este caso Parisi en Chile o el Abelardo en Colombia, y así sucesivamente. El mismo Laje que estudió en el Pentágono un posgrado, y muchos y muchas de este tipo de intelectuales que si no viven en los Estados Unidos, al menos son de viajes permanentes, ¿no? Entonces, no sé, con eso obviamente no queremos decir de que todo Estados Unidos sea lo mismo, pero sí los poderes de las clases dominantes estadounidenses, ¿no? Entonces, este agente de la CIA, como le podríamos llamar a Belardo, ¿no? Usando el paralelismo de Arte, efectivamente pues, hace ese juego de religiosizarse, ¿no? Por decirlo así, muy semejante también a lo que hizo Axel Kaiser, que conversábamos hace un par de episodios, mm, cuando dice, sí. bueno, yo en realidad era agnóstico, era medio ateo, pero me di cuenta que la religión es Occidente y el catolicismo es lo que tenemos que defender porque si no, no existe raíz cristiana de Occidente y bla, bla, bla. Bueno, más o menos la historia, entre comillas, universal que aprendimos cuando éramos pequeños, ¿no? Que viene de ahí la iglesia, el imperio romano y todas las cosas. Entonces, eh, este tipo de líderes obviamente están anclados efectivamente en estos valores católicos, ¿no? O cristianos, para poder agregar a todos los evangélicos de derecha, eh, que son estos tres grandes pilares como familia, como tú dijiste, heteronormal y entre comillas tradicional, la tradición de ellos, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Como un eje central de no solo del Estado burgués occidental, sino del catolicismo desde el siglo XIII en adelante, podemos decir de que la propiedad privada es algo naturalizado, ¿no? A pesar de que tienen relectura, y por eso la teología de la liberación es relevante, que en uno de los cortes que subimos el otro día me estaban puteando por eso, y claro, hay formas del catolicismo eh, reformadas que son progresistas, sí, sí, no queremos decir que no exista religión de otra tendencia, ¿no? Eso en absoluto. Solo que como estamos en general mirando a las clases dominantes y a la reproducción de esos poderes, estamos hablando en general de las tendencias eh,
gobernantes y dominantes dentro de las iglesias. Bueno, y en ese sentido, este Abelardo usa la figura del líder eh, como trabajamos un poco a Bukele, como trabajamos también a Milei, que es este líder que gobierna su rebaño, ¿no? Como una masa de incivilizados, ¿no? Y bueno, por eso la figura de venir de afuera es bastante interesante, ¿no? Él viene como tú dijiste, a cuidar o a salvar el país, ¿no? O la nación, si Sí, podemos po. utilizar eh, la otra gran conceptualización que utilizan estas derechas. Y Claro, ahí, claro. entonces, perdona, No, no, y que también él defiende una alianza acérrima con Estados Unidos e Israel, planteando que la lucha contra la delincuencia no se puede desarrollar sin ellos. Pero al mismo tiempo, hace 2 meses vimos al ministro de Guerra sosteniendo que la Gran Norteamérica termina en Colombia porque es el paso como la entrada a América Latina, con el mismo Donald Trump amenazando con transformar a Venezuela en un protectorado. Y claro, ahora él plantea como yo apoyo profundamente a Israel, apoyo profundamente a Estados Unidos, y a diferencia del comunismo no me voy a distanciar en términos de política internacional, pese a que estamos hablando de los dos grandes matones más grandes, o sea, los matones más grandes de la actualidad y quizás de las últimas décadas. y claro, el otro punto que tú decías de la seguridad, creo que es relevante, además de las imágenes, estos de los buques de tipo cárceles o de Mm. enviar, por ejemplo, presos arrendados, por decirlo así, a El Salvador, eh, sí es relevante esta idea nuevamente de crisis, ¿no? Que Colombia tiene esa figura. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, Petro y Francia Márquez es primera vez que en Colombia no había un gobierno de tendencia derechizante desde al menos la independencia. Entonces, claro, es efectivamente un momento crítico para las derechas colombianas que aristocráticas, facenderas y todo lo demás habían tenido tranquilidad, por decirlo así, y el único problema había sido la guerrilla, ¿no? Pero nunca habían perdido la institucionalidad de la democracia colombiana, hasta esta elección anterior a nivel nacional. Y es por eso que efectivamente, ahora que a Cepeda le va bien y que el proyecto de Petro y el pacto histórico, como se le llama, le ha ido muy bien, no solo electoralmente, sino internacionalmente, con mayor legitimidad, estas derechas se ven problematizadas. Como tú bien decías a Paloma Valencia, la derecha tradicional ya perdió y por eso es necesaria una otra derecha más Sí, po. radicalizada que venga con estos antiguos valores que son disfrazados de nuevos, ¿no? Y ahí, bueno, me coloco el jockey, hablo en TikTok y todo bien. Pero son en general los mismos valores tradicionalistas de la vieja escuela. Entonces, claro, el jockey de Bukele puede funcionar para ganar algunos puntos, la chaqueta de cuero de Milei a veces funcionó, cantar la renga o esos grupos miserables también funcionó, y así se va creando este personaje que aparentemente es nuevo, ¿no? Pero que trae los mismos valores de siempre, entre comillas, que vendría Mm. siendo la defensa del capital, ¿no? Y como habíamos dicho, la familia, la tradición y la propiedad privada, finalmente la única diferencia vendría siendo en el formato, ¿no? Si Paloma Valencia defendía de una manera más, entre comillas, mainstream, ¿no? Este, el tigre, autodenominado tigre, mire qué miserable. Bueno, como dice Miriam Bergman de Javier Milei, es el gato mimado del imperio, ¿no? Y claro, este tigrecito entonces, que vendría siendo el otro gatito, que a mí me gustan los gatos, entonces no me gusta que a Milei le llamen así, pero todo bien con Bergman, y se entiende la imagen. Claro, este tipo viene con esta idea como renovadora, pero a usar las mismas estrategias que han usado todas las últimas elecciones de las derechas desde Jair Bolsonaro el 2018 en adelante, ¿no?
Entonces, Sí, sí. claro, esta imagen más digitalizada, más desde un tipo, entre comillas, de afuera, y digo entre Mm, comillas porque hay distintas versiones, ¿no? Y por eso creo que nuevamente la imagen de ser un agente de la CIA puede ser interesante, como pensarla, de cómo se producen efectivamente, cómo son financiados estos tipos. Porque claro, es un empresario, como tú bien dices, de moda, de lujo, pero ¿por qué se le ocurrió meterse en política si no se habían nunca interesado, entre comillas, en la sí, po, política institucional? sí, po. Sí, al final todo eso, como no es que sea un gran diseñador ni que tenga una gran marca de perfumes, sus principales ingresos son como abogado penalista vinculado a grandes narcotraficantes. Mejor aún, mejor aún. Oye, sí, a mí me da mucha vuelta y también esta idea que comentaba hace un tiempo, como en el fondo también hay que analizar la reacción en relación a cuál es también el grado de avance que nosotros vamos teniendo. Como mientras más furibunda es la reacción, mientras más servil también al imperio, es también porque vamos avanzando. Y vemos, por ejemplo, que en la fórmula de Colombia, que se elige presidente y vicepresidenta o vicepresidente, la fórmula de vicepresidenta que acompaña a Iván Cepeda es justamente una lideresa indígena. Aida Quilcue es quien acompaña como y quien será la vicepresidenta de la nación, eh, así como Francia Márquez lo fue junto con Gustavo Petro. Y nos enfrentamos, o sea, al ver también a un líder histórico de los movimientos de derechos humanos, acompañado también de una lideresa indígena, eh, finalmente el poder lo que te pone enfrente, la reacción lo que te pone enfrente es un millennial, pero también un ganador. Como que hay varios espíritus también que están conviviendo ahí en la derecha y que creo que es justamente como el tema central. Mira, a propósito de este corte de la cámara y del cigarrito que tengo entre las manos, bueno, estoy grabando desde la casa, pero quiero aprovechar para volver a saludar a la radio Extramur, que es casi siempre, no, que siempre nos facilita su espacio para grabar. Hoy hubo algunos problemas técnicos, pero agradecer también ahí la radio Extramur del Raval y comentarle a la gente que nos escucha desde Barcelona que los días miércoles a las 11 de la noche y los días viernes a las 9 de la mañana estamos saliendo a través de la radio Contrabanda en la 91.4 FM. Así que si quieren ahí sintonícennos, también sigan ahí a la Contrabanda FM en su perfil de Instagram, tiene información muy importante, está vinculada a distintas radios y como distintos movimientos, tanto de la Yayala como desde de acá de las Europas. Y Napo, invitar a la gente ahí con eso, un cariñoso abrazo también a Radio La Raíz, que también nos difunde a través de su medio. Pero como estoy en el living de la casa, voy a continuar fumándome el cigarrito. Bueno, y aprovechar también de recordar de que, bueno, la contrabanda tiene la página con .org, que ahí pueden escuchar la señal online. Y bueno, por las plataformas de La Raíz nos encuentran también por audio. Y además del canal de especímenes de la reacción que vamos subiendo los videos de manera permanente y les convidamos también a los próximos talleres que vamos a hacer sobre algunas de estas cositas. Y volviendo un poco a esa idea que tú dices de cómo las izquierdas avanzan o el progresismo va avanzando y cómo en medida de eso la reacción, valga la redundancia, reacciona, ¿no? Es precisamente eso, recordar la palabra, ¿no? Eh, Porque esta reacción es efectivamente un efecto de los avances progresistas, ¿no? Y bueno, no sé si recordarán el primer discurso de Petro en la ONU, ¿no? Que fue escrito por un ex militante bueno, del movimiento de lucha armada y que incluía desde los derechos de la naturaleza a una crítica al narcotráfico y marcó en cierta medida la línea del gobierno hasta hoy y también una de las políticas internacionales de Petro, que siempre ha sido una figura bien posicionada en estos últimos 4 años a manera internacional, haciendo, como tú bien decías, una crítica casi siempre tajante al imperio y a pesar de ser un país pequeñito, porque bueno, en la geopolítica mundial
Colombia es pequeñito, ¿no? Y ha impuesto un discurso bastante coherente y por lo tanto también esto ha tenido consecuencias directas en las elecciones últimas y en el poder de legitimidad que ha tenido el gobierno. Bueno, eso por un lado, y recordando también que Petro junto a Lula vendrían siendo tal vez los últimos dos enclaves sudamericanos que le quedan a, a disputar Sí, po. contra los Estados Unidos, y también por la entrada, bueno, ya del BRICS y la cosa económica y todo eso, ¿no? Pero para no alejarnos tanto de esta idea de la teología política y de los poderes, ¿no? Esta imagen del líder que cuida de su rebaño es también muy instalada a partir de estos líderes millennials, ¿no? Que tienen una Mm. conexión a través de las redes sociales prácticamente directa con el denominado pueblo, ¿no? Y lo hago entre comillas porque es un pueblo que no puede opinar mucho, pero que se siente cercano, ¿no? Entonces te crean una imagen de un político, en este caso, cercano, simpático, puede ser Bukele que se graba y se tira selfie, o Milei que de- tiraba chistes que no eran muy buenos, pero bueno, lo hacía, o canta, Me ¿no? manda audios cochinos. Claro, ¿Escuchaste los audios cochinos de Milei? Qué weón más desagradable, weón. Un putero de tomo y lomo, weón. No, 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 por sí, suerte no lo los peor escuché, de... pero estaba para Uf, imaginar. no te lo pierdas. Y Asqueroso. bueno, esa cercanía de estos personajes, ¿no? Es creada en cierta medida esa figura populista, ¿no? Que es un líder no necesariamente tan fuerte, pero que viene a reaccionar precisamente a ese avance popular, tal vez reformista, pero que de a poco va democratizando el país, porque Colombia hoy es más democrático que hace 7 años, 5 años, ¿no? Y Argentina, a través del kirchnerismo, era más democrático que el 2001, antes de la explosión, ¿no? Entonces, claro, Chile también, y así suma y sigue, la misma Bolivia, a través de los gobiernos del MAS, se volvió más participativa y democratizante que con todos los coroneles líderes que tuvieron previo a la primera elección de Evo Morales en el 2006. Entonces, claro, esa imagen de este líder, que es un líder fuerte, entre comillas, y cercano al mismo tiempo, entonces es Sí, esa figura ambigua, muy complicada, que es como el pastor, ¿no? sí, El pastor de iglesia. sí. Oye, pero un poco ¿Mm? en este mismo sentido podemos ver que hay como quizás tres como almas o sensibilidades que tienen las derechas. Por un lado, estos líderes que representan una completa alineación con los valores neoliberales, como podría ser quizás Javier Milei con su experimento anarcocapitalista, pero que también vemos en otros países como en Chile a través de Franco Parisi, o incluso que podríamos sumar ahí a Isabel Díaz Ayuso, que desde Mm. Madrid habla de este neoliberalismo radical, esta rebaja de impuestos, cada vez que puede se va para Miami, se junta con Donald Trump, va a celebrar el 4 de julio en Madrid, va a ser una celebración del 4 de julio, y que al final se presentan como personas que de mucho éxito material, y que, no sé, como que hablan de que en un fondo lo que hay que hacer es salvarse solo, ¿no? Mm. Eso tenemos por un lado, como una sensibilidad, como esta completa alineación con este capitalismo más salvaje, que también va muy vinculado con estos coaching que están empezando a aparecer, o bueno, que ya llevan tiempo apareciendo en las redes sociales, como levántate a las 5 de la mañana, haz burpees y vas a ser millonario. Eh, Ridículo, el otro día había uno, ya Dale, dos dale. se llama. Y el weón tiene una mansión en Miami, po. Y el weón decía, aquí está mi piscina, weón, aquí está mi piscina, pero bañarse en la piscina es de pobres, bañarse es de perdedor. Los ricos solo nos sentamos al lado de la piscina. Esto es lo que hay que hacer. Y hay weones que compran ahí como cursos con yados para aprender a ser millonarios. En esa misma línea están estos líderes políticos que representan estas sensibilidades, pero también tenemos esta otra derecha más tradicional, esta derecha que es heredera de los golpes de Estado del siglo XX, heredera de la tradición política instaurada
por ejemplo, por el pinochetismo, como José Antonio Cast, también lo encontramos con Bullrich, Villarroel en Argentina. Existe también esta como Bolsonaro en Brasil, como esta derecha vinculada ideológicamente al proyecto, a los proyectos dictatoriales. Eh, pero la encontramos, digamos, también como una sensibilidad, como un alma, como más tradicional, más vinculada como a esta vuelta a la patria, estos defensores de la patria que determinan que el comunismo es el enemigo interno, etcétera, y esta otra sensibilidad que vienen a hacer estos pastores. Ahora mi pregunta es, ¿estas fisuras, en el fondo, son fisuras tácticas o son fisuras que también puede aprovechar la izquierda o las izquierdas? Porque vemos, por ejemplo, que esa fue la estrategia de la candidata Yaret Jara durante las elecciones en Chile. Cuando pasa la segunda vuelta con José Antonio Cast, lo que intenta es explotar las fisuras de la derecha y tratar de rescatar votos de Franco Parisi tomando parte de su programa neoliberal, de Evelyn Matei tomando parte de su programa pinochetista, y en el fondo apostó a eso, pero no funcionó. Entonces, desde ahí, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que son efectivamente fisuras que tienen alguna posibilidad de brindar espacios de resistencia o de carcomer, digamos, esa construcción de ideología hegemónica, o más bien son diferencias tácticas y en realidad ellos están tan de acuerdo en lo estratégico, están tan de acuerdo dentro de su teología política, que en realidad son fisuras menores? Es complejo de responder. Voy a tratar de comentar lo que podría decir hasta el momento, ¿no? Depende obviamente del contexto específico de cada país y de cada contexto en particular, porque muchas veces esas fisuras son tan grandes que son explotables electoralmente. Ahora, como horizonte de clase es muy difícil dividirlas y por eso creo sí que estratégicamente están estas fisuras de las derechas muy bien pegadas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hacen un bloque histórico, van con un candidato como en el caso chileno Kast, que puede no gustarle a la mitad de sus votantes, pero votan por él porque es mejor que cualquier cosa que venga de la izquierda. Pero para eso también habría que cuestionar hasta qué punto todavía hoy la división derecha-izquierda es útil, ¿no? Que creo que es un tema difícil de responder así rapidito en 2 minutos. Daría para una temporada entera, que puede ser la siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos cosas, por ejemplo, cuántas izquierdas son neoliberales, ¿no? Cuántas derechas son soberanistas o nacionalistas, ¿no? Y cuánto del nacionalismo puede ser de derecha o puede ser de izquierda, ¿no? Porque tenemos lo nacional popular, no sé, pensando en el caso chileno, la Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera, es una raíz nacional, pero cuando llega la dictadura, obviamente todos esos símbolos nacionales se apagan y aparecen los guasos picheros, no sé. Eh, entonces, claro, ¿qué de nacional o qué es la nación? Son a veces temas mmm, que entrecruzan estas fisuras, ¿no? Y entrecruzan también los campos de las derechas e izquierdas. Obviamente hay una división clasista, en particular entre derechas e izquierdas, y de los principios de lo que fue la Revolución Francesa, principalmente la izquierda se fue por el lado de la igualdad, ¿no? Y la derecha se fue por el lado de la libertad, ¿no? Pero eso no es necesariamente unívoco y absoluto, ¿no? Obviamente hay izquierdas progresistas, neoliberales, hay derechas nacionalistas que a veces tienen cosas colectivistas, y entonces, claro, entre el individualismo, a veces también es de izquierda, es de derecha, entonces, por eso digo, la complejidad de la pregunta creo que implica adentrarnos mucho en muchos temas, pero lo que sí podríamos decir en términos electorales, por ejemplo, que Janet Jara, al ser militante del Partido Comunista, eso fue mucho mejor explotado por el bloque histórico de las derechas chilenas que la capacidad de ella de pegar, por ejemplo, los votos populistas de clase media popular de París, ¿no? O los nacionalistas de Evelyn Matei,
cuando o inclusive las mujeres votantes de Evelyn Matei que se sentían que con Kast iban a perder los derechos, que lo están perdiendo y que el Ministerio de la Mujer y todo lo demás, o el impulso de los dichos de Johannes Kaiser no fue suficientemente fuerte porque a veces la condición del neoliberalismo como total es mayor que la división sexual del trabajo, ¿no? O, Mm. y no lo digo porque yo opine eso, sino que en términos electorales sucede. Entonces, claro, de repente las mujeres, una capa de las mujeres de derecha, se sintieron igualmente salvadas por Kast, ¿no? Más que por el monstruo y diablo del comunismo, el fantasma que recorre Occidente desde el siglo XIX, se sentían mucho más eh, fragilizadas tal vez con esa historia. Y eso obviamente implica no solo esta división de derechas e izquierdas, en plural, a pesar de que nos cueste pronunciar la S, pero Mm. sí de los imaginarios colectivos que tengamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Ayuso en Madrid puede tener una votante que no necesariamente sea de derecha, pero tal vez por una cosa de identidad o de identificación de género pueda llegar a votar por ella, más que por un tipo hombre masculino y que de repente diga frases de mierda, que sea progresista de izquierda, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, la complejidad de esta división y fisura a veces es explotable y otras veces no. Entonces, creo Mm. que tendríamos que entrar mucho en el detalle de cada caso particular. Ahora, No, no, que claro que además al mismo tiempo nos encontramos con que no son figuras puras, ¿no? Como que Milei es un pastor, como un pastor anarcocapitalista, que se vincula también con orientaciones judaicas, ¿cachai? mm, Bukele es como el gran gendarme del Caribe, pero al mismo tiempo igual promueve una economía vinculada a Silicon Valley. Kast es ultra pinochetista y heredero acérrimo de toda esa herencia cultural, política, pero al mismo tiempo intenta vincularlo con su fe cristiana, ¿no? Entonces vemos como que hay una gran mezcolanza. De hecho, yo como buscando información sobre Bolsonaro, también hablaban como Bolsonaro, como que es más de esta derecha tradicional golpista que de lo religioso, aun cuando su segundo nombre fuera Mesías. Pero, y que finalmente es una de sus hijas la que rescata toda esta costumbre más religioso practicante. Su hijo al mismo tiempo está mucho más vinculado al gran empresariado. En el fondo son figuras que se están construyendo, pero que tienen fronteras que son súper difusas, pues, y que como decís tú, responden a cada contexto en el que van surgiendo. sí, mira, tomando el caso de Bolsonaro, que lo nombraste, por ejemplo, él efectivamente viene de una figura de un diputado menor de Río de Janeiro ligado al mundo militar, ¿no? Y que casi por casualidad, en su minuto, da un discurso caliente contra Dilma Rousseff, que estaba siendo votado para hacer el impeachment que le llaman, que es el golpe de Estado institucional, y él hace un discurso en un minuto defendiendo el torturador que había torturado a Dilma, y ahí Sí, el sí. tipo revienta en las redes sociales como, bueno, lo peor de lo peor, pero claro, hay una derecha y hay una represión desde sexual hasta política, eh, que defiende esa postura y decía, ah, sí, nosotros defendemos a tal y cual, bueno, no podemos decirlo, el tipo torturas, pero claro, eh, defendemos todo eso. Y eso levantó ¿cómo le decían? La, bueno, la derecha que no tiene miedo de decir su nombre y todo lo demás, ¿no? Mm. De decir, sí, nosotros apoyamos a esta gente del mundo militar que torturó,
y apoyamos a cualquier dictadura que nosotros no le vamos a llamar así, sino pronunciamiento, ¿no? O salvación, liberación, Mm, póngale el sí. nombre que sea. Y, y ahí, claro, como tú bien dices, esta figura, Bolsonaro, se convierte a una cosa extraña que vendría siendo el pancristianismo, porque la actual esposa de él era una líder evangélica importante, con muchas seguidoras, y le habla también a un mundo femenino, a pesar de que Bolsonaro es un incel eh, de tomo y lomo. Pero bueno, Mm, logran componer eso y las masas bolsonaristas hasta el día de hoy tienen tienen esta mixtura de defender Elon Musk y una figura, eh, no sé, muy de este tipo neoliberales, pero al mismo tiempo figuras de mujeres evangélicas porque son populares, pero al mismo tiempo son de derecha. Entonces, claro, tienen estas muchas mixturas y como para cerrar la idea, este tipo de liderazgo que podríamos decir que las izquierdas muchas veces no han logrado hacer eso, mezclan, mezclan y medio que lo pegan de manera, inclusive si se ve la costura, queda pegado. Y claro, Milei siendo más o menos un rockero amateur con un anarcocapitalista, pero al mismo tiempo hijo del judeo-cristianismo pagano y al mismo tiempo amante del sexo tántrico y con 7 cachorros que eh, resucita y bueno, etcétera. Esa figura única y entre comillas extraña, que a mí no me parece tan extraño, pero esa figura hace que sea un tipo, entre comillas, como cualquier otro, ¿no? mm. Y hace posible llamar la atención de distintos mundos y que nadie está totalmente de acuerdo con ese líder en general, ¿no? No por casualidad Bullrich y Villarroel, por ejemplo, son las primeras que empiezan a disputar contra Milei, porque tienen otras capas de las derechas argentinas, ¿no? Pero van a apoyarlo, ¿no? Y ahí está la capacidad, a pesar de esa fisura, de construir ese bloque eh, clasista o bloque derechista o bloque histórico, como se prefiera, pero de demostrar cierta homogeneidad. Mm. Oye, pero ¿sabes que igual nosotros estamos como permanentemente hablando, o se está Mm, permanentemente hablando de Bukele, no del mm, partido mm, como que representa? Del mismo modo se habla de Abelardo, que igual creo que tiene un partido que también es muy así como Defensores de la Patria, o de Parisi con el Partido de la Gente, como que pareciera que las siglas y que la mm. colectividad que los respalda estuvieran en un segundo plano frente a esta figura que viene a resolver el problema. Ese podríamos decir que es un componente intrínseco de la teología política de la reacción, como este líder único, este pater familia, como esta individualidad resaltada. Sí, porque, claro, este tipo de populismo de derecha tiene que tener esa conexión media directa con este gran líder, que en general es un hombre eh, pastor, ¿no? Y que cuida de su rebaño. Es un poco la figura que tú también nombraste eh, en el episodio anterior sobre como el padre de familia, porque tiene una cosa muy paternal de esa pater familia del Imperio Romano, ¿no? Y que Mm, entonces, claro, yo cuido como de mi rebaño, ¿no? Como padre, pero al mismo tiempo me impongo autoritariamente si es necesario porque son mis hijos, mi esposa, etcétera, bajo la figura romana. Entonces, claro, el cast es eso también, ¿no? Y las derivas de eso va a depender del contexto, tal vez. O sea, porque Cast obviamente no funcionaría tal vez en Argentina porque es muy pacato, pero Milei no, tal vez no funcionaría en Chile porque es muy extraño como para la cultura chilense. Y así sucesivamente, pero medio que juntan. Y bueno, ahí vemos que la internacional de la reacción en cualquiera de los sí. lugares siempre están juntos. Entonces,
esta figura de Bukele tal vez no funcionaría en un país más conservador como Chile, por ejemplo. Es muy joven, no sé, tiene rasgos medios arabescos, entonces tal vez no habría sido presidente. Pero Kast, que hace medio el ridículo por TikTok y que lo ha hecho con gran habilidad desde la primera elección presidencial, sí, sí tiene una cabida por esa viejas derechas o esa clase aristocrática chilena que es más de hacienda, de fondo, y que defiende esta cosa de tener 9.000 hijos y no sé qué. ¿Por qué? Porque tal vez ahí funciona mejor, ¿no? Milei y Kast, si tú los ves como en vida personal, son totalmente nada que ver. Nada que ver, po. Nada Es, que ver. entonces, Nada claro, que ver. ¿qué harían juntos? Bueno, eso, el capital o este ser agentes del imperio hace que se junten porque, claro, el neoliberalismo, y con esto voy cerrando, funciona como una religión, ¿no? Y busca totalizar la vida. Entonces, claro, ambos están destruyendo el Estado a cada forma y de manera diferente. Abelardo, que es antiimpuesto y millennial y todo lo demás, crea también un populismo que borra la democracia, porque ahí está el asunto. Son figuras, ¿no? Y no partidos ni movimientos. Y ahí entonces, Sí. si no hay partidos ni movimientos ni construcción popular, ya, eso ya sería mucho, ¿no? Pero si no son partidos y movimientos, es porque dependen totalmente de este Salvador, ¿no? Como trabajábamos a partir de Bukele, hay cierta conexión a través de esta supuesta cercanía que demuestran por Twitter o lo que sea, y eh, es ¿cómo decir? Una precarización de las instituciones democráticas. Y eso Claro. es absoluto. ¿Por qué? Porque finalmente son nuevamente las empresas transnacionales y las que van a gobernar a través de los algoritmos. Entonces, Sí. aparentemente son diferentes, pero el objetivo, como tú bien dijiste, hay un horizonte común y que es este. Hay gente que le llama tecnofeudalismo, no sé, da lo mismo, pero es esto de privatizar e individualizar aún más la sociedad Sí. y de Oye, es cuático cuando, sacralizar la propiedad privada. Es, sí, po. Y eso es lo cuático, que finalmente la democracia, su gran crisis como del momento histórico, es justamente que ha dado cuenta de que no es funcional ante los grandes poderes, po. Y por eso es sumamente interesante cómo las sociedades, ante eso, en vez de profundizar la democracia o apostar por esa profundización democrática, lo que hacen es plantear como salida abandonar la democracia y dejar que alguien lo gestione bien, que hay un CEO capacitado para poder gestionar esto, como me llama mucho la atención. bueno, ese punto es clave y yo creo que deberíamos dejar como para los próximos episodios de el gobierno de los técnicos, ¿no? Desde que viene esa idea de que no, mira, tenemos que ser gobernados por técnicos o administrados, ni siquiera gobernados, ya hasta Mm. cambió el concepto porque ahora es todo empresa. Y son Sí, po. solo empresarios y un empresario supuestamente no va a robar porque ya es rico y pues, bueno, se le olvida que se hizo rico porque robó, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, claro, es como que Abelardo, en el caso colombiano, va a salvarnos porque él ya tiene dinero y no se va a robar el Estado, supuestamente, lo que es completamente absurdo, de hecho es contradictorio, el tipo es precisamente rico porque le robó a alguien, ¿no? Tiempo de vida. Y Cast, al mismo tiempo, cuando dejó de pagar impuestos y se llevó toda la plata a Panamá, estaba robándole a los trabajadores de Paine, que además de eso fueron torturados y asesinados. Entonces, ese tipo de ejemplo da cuenta de cómo el Estado va transformándose. Lo poco de Estado que hay en algunos países como Chile, que es subsidiario, se quiere precarizar aún más, ¿no? Entonces Mm. podemos pensar, y ahí te propongo y le propongo también a nuestras escuchas, que para las próximas episodios veamos el tema como de esta competencia, ¿no? De esta administración, de pensar esta política populista, ¿no? Porque es una teología política que permite este gran líder, ¿no? Pero que es de manera también muy, entre comillas, de administración de nadie.
Entonces, claro, como que los técnicos fueran los reyes absolutos y nadie puede opinar porque nadie sabe de política, la democracia en realidad no Sí. sirve porque, como tú bien dijiste, está cada vez peor, la Mm. representatividad también se pierde y se llega a una situación bien abismante, que es la pérdida de esperanza o de imaginario político y por lo tanto lo que le han llamado algunos esa incapacidad de soñar el futuro. Mm. Y bueno, Sí. ahora me voy a llorar. Oye, un poco en relación a eso y quizá no, bueno, no sé, me parece necesario, pero a lo mejor más que hablarle al público, me estoy hablando a mí mismo, me parece que igual es cuático que estamos atravesando un momento histórico súper oscuro, como, y en el fondo también en esa oscuridad como que es complejo ver hacia adelante y también recrear, pero el otro día también pensaba como finalmente la experiencia de la Unidad Popular surge y se desarrolla con posterioridad al vamos, digamos, de la Operación Cóndor, que comenzó el 68. Y esa experiencia tiene una riqueza cultural, una riqueza política, una riqueza histórica brutal también para el desarrollo de los pueblos. Durante los 3 años del gobierno de Salvador Allende se aceleraron radicalmente los procesos de poder popular no por voluntad de Allende necesariamente, sino que por la propia vocación del pueblo de determinar su futuro. Entonces, aun cuando estemos atravesando esa oscuridad, también es un momento donde sirve levantar las banderas y sirve buscar esas luces de esperanza que permitan también recrear el futuro. Me pasa mucho como cuando lo hablamos, cuando hablamos como de las derechas, pero también cuando, por ejemplo, en el otro programa que hago, que se llama Al Otro Lado, hablamos sobre Chile, que al final está súper charcha la realidad, pues. Está dura, está difícil mantenerse de pie, mantener la esperanza, pero igualmente es necesario, pues, y en momentos aún peores, como pueblos hemos logrado dar vuelta a la tortilla, dar vuelta a la mano, y creo que eso es algo que quería decir, quizás más a mí mismo que a la gente que nos escucha, pero me parecía muy necesario. Y creo que usaste la palabra, una de las palabras más chilenas, que es charcha, como para poder capturar la situación que fuera del campo lingüístico chilense y nadie va a entender, pero la compusiste pues con difícil, con compleja, acorralada, etcétera. Pero sí, me parece muy bien y creo que es relevante eso, que finalmente la reacción viene precisamente porque también hay muchos avances, ¿no? Entonces, claro, si esta ola de las derechas o de la reacción está imponiéndose, es porque ha habido un avance continental, ¿no? Mm. De la patria grande, con avances populares importantes, ¿no? Los golpes de Estado, como tú bien nombraste, no llegaron porque estaba todo tranquilo, si no nadie hubiese hecho un golpe. Es precisamente porque el gobierno popular de la Unidad Popular estaba avanzando que viene un golpe en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, como para no alargar tanto, decir un poco que vamos a tratar de ahora adentrarnos en esos puntos que ya señalé y bueno, agradecer también a quienes nos escuchan. Estamos aumentando las visualizaciones y las escuchas, lo que me mantiene muy feliz. Y bueno, te agradezco una vez más también eh, la, bueno, el espacio y la pauta también para conversar. Te mando un abrazo grande. Sí, para ti también, compañero, y también un fuerte abrazo y agradecimiento a los medios asociados que permiten que esto llegue a más gente. Gracias por el trabajo también desde Especímenes de la Reacción. Y bueno, esperamos que la comunidad vaya creciendo. Un abrazo y un abrazo esperanzado. Chao y muchos cariños a quienes nos escuchan. Siempre hay futuro.